Y en torno a todo esto, en torno al mes de septiembre, hablemos de los símbolos patrios, la importancia de ellos. Por ello nos acompaña en este estudio Carmen Saucedo, quien es historiadora de Palacio Nacional. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Pues veíamos estas imágenes del Zócalo de la Ciudad de México, ya adornado con estos mosaicos que cada año la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México montan y nos llena de orgullo. Escuchamos el himno nacional e igualmente es un mes en el que nos recordamos de ser mexicanos y lo que esto significa. ¿Qué uso tienen los símbolos patrios y sobre todo qué importancia tiene esta vinculación de orgullo con nuestra patria? Bueno, precisamente acabas de mencionar y de decir unas palabras que apuntan a la intención que tienen los símbolos patrios, que es excitar este nacionalismo, este orgullo, el sentido de la unión, el sentido de una comunidad nacional. Los símbolos patrios se forman, así como el himno nacional, en el siglo XIX. Esto es común a muchas naciones, es cuando se están formando las naciones, luego de la independencia norteamericana a fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la formación de los estados nacionales, las independencias de los países hispanoamericanos, de tal manera que surgen los himnos nacionales, se definen los colores nacionales. Eso es bien importante porque nosotros, bueno, conocemos un proceso de unos escudos, sobre todo el del águila y la serpiente, y cómo van estos colores de fondo en diversos diseños y que finalmente se define en unos campos, en un campo tricolor, empezando por el verde y sobre el blanco plasmada el águila. Bueno, todo esto se va construyendo como un discurso simbólico que alude a estos valores nacionales, de tal manera que con la bandera, el himno nacional, lo que se intenta o el propósito de estos símbolos es llamar sobre todo a la unión. Y bueno, por ejemplo, nuestro himno nacional, como muchos otros himnos nacionales de muchos países, hablan de guerra. Claro. Claro que hablan de guerra porque son las luchas que han enfrentado estos pueblos para mantenerse unidos, para lograr su independencia, en fin, luchas para consolidarse como países. Y se entiende perfectamente bien, Carmen, cuando identificamos los años en los que fue escrito, los años en los que fue compuesta su música, 1853, 1854, y a pesar de esto, a pesar de los momentos, también los propios símbolos han sido producto de la evolución histórica de nuestro país, ¿no? Porque se han venido modificando y de acuerdo a los propios tiempos es que les hemos añadido o retirado algunos elementos y también dotado de nuevos o viejos significados. En primera instancia, el blanco de la bandera significaba la religión, lo que es impensable en un estado laico. Sin embargo, el blanco de la esperanza podría ser una semántica que hoy se le diera a este. Pareciera que los símbolos patrios nos han acompañado desde siempre, pero sus últimas versiones, vamos a decirlo, son relativamente cercanas, ¿no? El escudo y la bandera, 1968, es decir, 51 años. Muy reciente, pero es que ha habido una necesidad de fijar los modelos y unas reglas, ¿no? Que se expresan en la ley de los símbolos patrios. ¿De 1984? Sí, en efecto, y que todavía ha tenido reformas recientes, ¿no? Sobre todo la de la banda presidencial, que es la última reforma. Que fue un compromiso, una inquietud que tenía precisamente Andrés Manuel López Obrador para llegar al cargo y fue una modificación que se buscó para su toma de protesta el 1 de diciembre. Sí, y que había sido modificada con el presidente Calderón. Y, en fin, son puntos de vista en el que interviene no solamente una opinión de varias personas, sino también una perspectiva histórica, ¿no? El orden, si es vertical, si es horizontal, cómo debe ir el escudo nacional. Entonces seguimos expresando
nuestro símbolo y sigue teniendo estos cambios, como tú bien dices, a lo largo de nuestra historia. Carmen, creo que no se trata de calificar si es bien o mal, pero es distinto culturalmente hablando el uso de los símbolos patrios en naciones. Por ejemplo, vemos una cultura como la norteamericana que está acostumbrada a hacer uso de sus símbolos o de su bandera en muchos lugares, en muchos aspectos, comercialmente hablando. A nosotros los mexicanos no nos gusta y tampoco la ley no nos lo permite. Así es. Pero esto también nos habla de un respeto hacia ella muy importante. ¿Cómo es que nosotros debemos de estar ciertos de que estamos cumpliendo con el respeto de los símbolos patrios? Bueno, pasa que en México nuestra cultura de raigambre católica ha elevado los símbolos patrios a una cosa sumamente respetable. De hecho, la ley menciona la palabra culto. Entonces, la palabra culto nos remite inmediatamente a una cuestión ya como de fe, más como de creencia. Y esto es porque justamente en un Estado laico o en un Estado nacional, un símbolo que debe unificar a los mexicanos, que va más allá de un símbolo religioso, por ejemplo, como la Virgen de Guadalupe, que en su momento fue este factor de unión el estandarte que en la independencia. Levantó, Miguel Hidalgo, ¿no? Exacto, que fue la bandera de la insurgencia. Entonces ahora tenemos un símbolo que tiene que ser válido para todos. Para la gente que profesa o no esta tal o cual religión, que cree o no cree en una iglesia o en otra, sino que es un factor de unión. De tal manera que en México, por nuestros procesos históricos, la bandera y los colores, el escudo nacional, se convierten en este símbolo que nos unifica y por lo tanto al que hay que tenerle respeto. Ahora, ustedes vean cómo una cosa es la bandera norteamericana y sus escudos. El escudo, por ejemplo, del presidente o lo que lleva la documentación oficial. Ese escudo no se utiliza como parte, no sé, de los atuendos deportivos de los deportistas o de los boxeadores o de playeras o cualquier cosa que se pudiera exacto. comprar, ¿no? Como una especie de recuerdo, de souvenir. Esa es la diferencia. Exactamente. Ahora, aquí también hay ciertos usos distintos, ¿no? Por ejemplo, el símbolo que acompaña al jefe, al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, o el escudo civil que se le considera el escudo oficial. Cuéntanos de estas diferencias, en qué consisten y por qué están pensadas. Vemos a veces el escudo en color, el escudo a blanco y negro en dos tintas. Ahí en la pantalla justamente lo podemos apreciar. ¿En qué consisten estas diferencias? Básicamente el escudo nacional tiene que estar presente en toda la documentación, tanto del gobierno de la República como de los estados. Sí. Esto otorga el carácter oficial, claro, mediante un proceso previo de una legitimidad gubernamental, es decir, que es un gobierno elegido o es una instancia gubernamental oficial. Eso es bien importante, porque no lo puede usar una instancia particular, no lo puede usar cualquier fulanito que se le ocurra estampar el escudo nacional, porque está alterando un orden. Claro. Es decir, el escudo nacional estampado en nuestra moneda, por ejemplo, en estos documentos, lo que está marcando es la legitimidad, es la oficialidad. Entonces, por eso hay unas reglas, hay un modelo que se debe seguir, la leyenda que debe acompañar el escudo. Por ejemplo, en el caso de las monedas y los documentos oficiales, el nombre oficial de México, que es Estados Unidos Mexicanos, y en fin, se tienen que seguir esas reglas, ¿no? Todos estos por lineamientos eso está marcados. todo normado. Y cómo lo deben usar en todo caso los particulares, e incluso las banderitas del día del desfile tiene que estar, está normado, tiene que seguir un modelo. ¿Cómo podemos nosotros incorporarnos a este ánimo patrio? Seguramente muchos de quienes nos escuchan, nosotros mismos estaremos pensando
cómo decorar nuestras casas, cómo quizás incorporar una bandera a nuestra fachada, a nuestro automóvil. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no debemos de hacer? ¿Cómo sí estamos honrando a nuestra patria? ¿Cómo no lo estaríamos haciendo? ¿De qué manera? Bueno, yo he visto que los vendedores, estos que ya encontramos en las esquinas por toda la ciudad, en general venden un material, digamos, correcto, adecuado, y que es un orgullo portar en un lugar digno de nuestra casa, en la fachada, estos pendones o la propia bandera, ¿no? Bien. Sí han llegado algunos productos por ahí de otro país que no están correctamente impresos, ¿no? Ojalá en este sentido los vendedores y nosotros mismos tuviéramos más cuidado. Y esto lo podemos resolver consultando la ley de símbolos patrios. Ahí está el modelo, ahí está como las proporciones de la bandera. Sí. Ahí encontramos, es muy fácil consultarlo ahora y quizás en internet. El propio sentido común. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Comenzamos septiembre y sobre todo con una reflexión importante en torno a lo que somos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Son las 9 en punto.